significativo, es muy importante. Y para, como suele ser año tras año, para decirlo de alguna manera, nosotros contamos con la presencia de una camarada, miembro del comité central de nuestro partido, que es Rosita Nasif. Digo esto porque Rosita nos ha acompañado año tras año en este tipo de actividades como en tantas otras. Pero además, porque además no puedo dejar de mencionar, y porque acá sé que hay gente que a Rosita también la conoce en otro ámbito de trabajo con el cual hemos recorrido muchos años, muchas actividades juntos, que es en la psicología social, en la corriente nacional pichoniana. Ella se define como psicóloga social en la corriente nacional pichoniana tucumana. Sí. Entonces, bueno, es un referente también muy importante, o sea, dirigente de nuestro partido y referente social, reconocido en muchos lugares, y siempre Rosita, con su presencia y con sus intervenciones, nos ha ayudado mucho a comprender distintos aspectos de la realidad. Por lo tanto, es obvio la bienvenida a ella. Vamos a contar con sus conversaciones, con su participación, y también es importante que esta charla pueda ser lo más participativa que sea. O sea, seguramente va a haber planteos, va a haber interrogantes, y la idea es que lo que sea duda o opiniones, las podamos vertir, ¿no? Porque fíjense que nosotros en el título de esta charla le pusimos un espacio para reflexionar, ¿no? Para nosotros, o como entendemos el tema de reflexionar, no es solamente un tema o una cuestión contemplativa de las cosas que suceden, sino que nos permitan unir las distintas razones y experiencias y opiniones para entender lo más profundamente que podamos las cosas que están sucediendo, el por qué y el para qué tenemos que organizarnos y pelear, ¿no? Por eso decimos lucha política y batalla cultural. Queremos unir eso. Y en relación a lo de batalla cultural, Rosita ha hecho en distintos lugares muchas charlas, y en Rosario, creo, si no me equivoco, a fin del año pasado, no me acuerdo bien la fecha, también estuvo acá en Rosario haciendo una charla y desarrollando toda la temática en relación al tema de cómo entiende el tema de la llamada batalla cultural lanzada por la política de este gobierno, ¿no? Y cómo la entendemos nosotros y la tenemos que afrontar. Y digo esto porque en ese conjunto de intervenciones que ha tenido, como la ha tenido acá en Rosario, surge el libro que escribió. Creo que si no lo tienen es muy bueno que lo puedan, pues lo que puedan tener, que lo puedan comprar. Creo que está producido de una manera muy clara, muy concisa y muy profunda. No es que lo quiera vender, pero es así. No, es realmente, creo que cuando uno recoge quien lo ha leído y las opiniones que tenemos, me parece que nos ayuda muchísimo a entender varias de las cuestiones que están pasando en este campo. Bueno, esto. En el marco de esta charla tampoco quiero dejar de mencionar algo que para los comunistas revolucionarios tiene un valor muy importante, y es mencionar que a nuestro, no hace mucho tiempo, bien poquito tiempo, fallecido Jacinto Roldán, que ha sido el secretario general del Comité Central de nuestro partido. Digo esto porque ese compañero camarada siempre ha estado muy preocupado, entre sus tantas otras cuestiones, por resolver los temas financieros del partido.
Entonces me parece que es justo recordarlo y mencionarlo. Para él, en todo caso, también es homenaje. Bueno, yo no me voy a extender más. Rosita, bueno, muy bien. todo tuyo. Bueno, buenas noches. Bueno, sí, siempre agradezco que me inviten. Me da mucha alegría estar acá con todos los viejos amigos y amigas y camaradas. Y también la alegría de ver siempre gente, chicos nuevos, chicos jóvenes, que es lindo encontrarse con los conocidos y lindo también encontrarse con gente que uno comienza a conocer, ¿no? Porque muestra algo que es fundamental, que es crecer, ¿no? Seguir siendo algo que despierte lo nuestro, inquietud en lo nuevo. Y como nosotros esencialmente miramos al futuro, ¿no? Partimos del presente, aprendemos del pasado, pero nuestra razón de ser es el futuro. Bueno, nos llena de alegría encontrarnos con todo esto acá. Bien, el tema es un tema vasto, que es cierto que comenzamos tratando de entender lo que sería lo que nos había pasado, es decir, qué hicimos, decía uno, para tener de presidente a un fenómeno como este que es Milei y todo lo que viene con él. Y la verdad que creo que ha sido también una actitud que hace a nuestra concepción, que mientras tratábamos y tratamos de seguir entendiendo, analizando para cambiar la situación, partimos de la necesidad de enfrentar la política de Milei, ¿no? Es decir, la lucha no como un elemento condicionado a ver qué hacía, sino sabiendo ya por lo que había sido su campaña electoral y demás, lo que iba a hacer, y pensando que lo fundamental era enfrentar esa política, ¿no? Y enfrentando esa política, bueno, fuimos conociendo cada vez más la peligrosidad de lo suyo, tanto desde el punto de vista de lo nacional como de lo popular, ¿no? Y con rasgos de un grado, digamos, de un poder de destrucción de todo lo que se ha ido construyendo en años de lucha, mayor inclusive de lo que uno podía prever, ¿no? No solo por lo importante del daño, por el dolor que ha ocasionado y sigue ocasionando a una parte muy grande de nuestro pueblo, sino a la vez por la rapidez de la que él se ufana, ¿no? Como uno de sus logros. Bueno, por lo tanto, yo sí entiendo que pueda ser una charla de intercambio y decía, dentro de la vastedad de los temas hay algunos que son muy importantes, como por ejemplo la situación internacional en la que se da este fenómeno en Argentina, que hablábamos con Osvaldo que esto solo sería importante de hacer una charla sobre eso, y acá hay compañeros y compañeras que lo pueden hacer. Yo no voy a mencionar más que algunas cosas que son imprescindibles, me parece, para entender en lo que estamos. En primer lugar, entender que esta derecha extrema es un fenómeno mundial, ¿no? El desarrollo de esta forma de ultraderecha se da en una escala mundial y obedece a razones profundas que
tenemos que seguir conociendo, analizando y entendiendo. Entre esas me parece que refleja una crisis muy profunda del sistema capitalista en esta etapa imperialista, ¿no? O sea que aunque aparecen como lo poderoso, en realidad es el fruto de una debilidad muy grande del sistema en la que está en una crisis que se consideraba, sobre todo después de la derrota de las revoluciones socialistas allá podemos decir por los 70, pero afianzado en los 90, ¿no? Con este nuevo orden mundial, cuando se había proclamado el triunfo omnímodo del capitalismo y que no había ya ninguna posibilidad de otro sistema que este, se pensaba y se difundía y se propagandizaba que teníamos el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y que iba a llegar entonces una época donde, no estando ya el antagonista, iba a poder desarrollarse plenamente y bueno, y la verdad que todo este sueño de la globalización como un mundo sin conflictos se desarmó rápidamente. Ustedes recuerdan desde la guerra del Golfo en adelante, pero desde el punto de vista de la expansión económica, entiendo que la crisis del 2008, la más grave crisis del sistema, solo comparable con aquella del 30, ¿no? Es una crisis de las que no se ha podido recuperar el sistema. Y que cuando débilmente comenzaba a hacerlo, vino la pandemia, ¿no? Esa situación inimaginable en el siglo XXI, ¿no? Y de un nivel muy superior a lo que, en el sentido de la rapidez de la expansión, ¿no? De eso. Entonces, la crisis, que es una crisis además profunda, pero integral del sistema, donde lo fundamental es lo económico, sin duda, como sabemos, ¿no? Una caída tendencial de la tasa de ganancia de la que no se recupera, pero a la vez esto abarca múltiples aspectos de la vida social, porque también es una crisis de representación, por ejemplo, de la que se habla, ¿no? Una crisis donde se ha comenzado a poner en cuestión si la forma, digamos, de democracia burguesa, esta forma sería de dominio de una sociedad de clase, con todas las limitaciones que tiene, si esa forma no ha llegado ya a un límite, ¿no? Y se habla no por un tema solo teórico, sino frente a lo que aparece, empezando por lo de Trump en Estados Unidos, que ha puesto en cuestión está, digamos, no está preso porque es Trump, digamos, pero podría estar como Bolsonaro, porque en realidad intentó el mismo asalto al Capitolio denunciando fraude, etcétera, ¿no? Y también es, para ir más rápido, una crisis de valores, ¿no? De los valores impuestos, por supuesto, porque nosotros sabemos que no hay, digamos, el sistema también se sostiene sobre la base de que los sectores dominantes imponen también sus formas de entender la realidad, de sentirla, de lo que es bueno, de lo que es malo, etc. Y eso ha entrado en una crisis muy profunda, ¿no? Que estoy dando sobre todo los elementos que a mí me parece que esta derecha extrema viene con la idea de que tiene respuestas frente a eso. Porque, bueno, en esta situación hay una gran inestabilidad, hay una gran disputa y es también una disputa por la hegemonía mundial, ¿no? O sea,
frente a un imperialismo en ascenso, como el chino, en expansión, con sus formas propias, por ahora blandas, digamos, o sea, en la expansión comercial y en la preparación cada vez más, sabiendo que las contiendas de este tipo se resuelven en general a través de la guerra. Y la otra potencia que ha dominado Occidente, y que en el caso nuestro y de América Latina sigue siendo la potencia principal, que es Estados Unidos, ¿no? Ese reacomodamiento, digamos, brusco que se está dando y de disputa, se expresa como guerra comercial. En el caso de Trump, digamos, con toda claridad, su política de aranceles no es una negociación, es una idea de imponer en forma brutal a través de esto su dominio, ¿no? Pero además planteando explícitamente que si no se acepta, Canadá será el estado número 51, que Groenlandia. Bueno, y nosotros en Argentina, además de que estamos inmersos en medio de esto, tenemos un elemento, digamos, hasta reciente, concreto de lo que implica esta disputa, que se ha dado alrededor de este Mr. Peter Lamelas, que claro, en forma bastante descarada, digamos, ha planteado lo que es los objetivos de los yanquis hacia Argentina, que no es el primero que lo hace, porque estuvo Richardson, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahora resulta que el que debería ser el diplomático lo dice de un modo que es imposible no reaccionar, ¿no? Donde se plantea, en primer lugar, que acá tiene que poner orden frente a los... habla de los miserables, creo que dice, ni siquiera enemigos, sino que también los que le disputan, los que serían los europeos. Y después pone a China como diciendo no es posible, ¿no?, que se siga tolerando las concesiones que se está haciendo a China, ¿no? Bueno, digamos que también se mete con el tema de que tiene que garantizar que Cristina siga presa y que todavía se le recargue la pena con otras cuestiones. Bueno, es muy importante la reacción que ha habido, ¿no? Yo creo que eso también son elementos que hablan de un nuevo momento, porque fue muy rápido, fue no solo a nivel de gobernadores que reaccionaron, porque también dijo que iba a ir a ver cómo terminaba con la corrupción, ¿no?, pero también demuestra en qué medida, digamos, si bien hay un predominio de Estados Unidos y los yanquis y una decisión del gobierno de alineamiento incondicional, ¿no?, con Estados Unidos y con la actitud con Israel y también con Gran Bretaña, pero al mismo tiempo esa relación privilegiada que le da no puede prescindir de la relación con China, ¿no?, porque, entre otras cosas, a través del swap, digamos, hay 6.000 o más millones de dólares de reservas que son negativas, ¿no?, que tienen que ver con que China le da esto a cambio de, ¿no?, y ese a cambio de son muchas de los negocios, digamos así, penetraciones, en las que están implicadas algunas de las provincias que reaccionan. Quiero decir con esto que Argentina no es un terreno teórico de la disputa, es un terreno concreto, práctico de esa disputa. Y además, disputa que no solo uno puede decir va a llevar a la guerra, sino que está produciendo guerras terribles en distintos lados del mundo, y que va en una escalada
que la posibilidad de una guerra mundial ya no es como diciéndose crecen los elementos, no, estamos en algunos momentos pareciera que estuvimos al borde, cuando fue por ejemplo el bombardeo a Irán de parte de Israel, porque son guerras donde las superpotencias, China, Rusia, bueno, lo de Ucrania es otra de las cuestiones, la invasión rusa a Ucrania y la resistencia del pueblo ucraniano. Lo de Gaza es una cosa, no sé si cuántas veces la humanidad ha vivido una situación de tanto terror como lo que están haciendo en Gaza, ¿no? Bien, quiero decir, la Argentina está inmersa en eso y la posición de Milei nos pone en serio riesgo. Por lo tanto, esta reacción, ayer hubo un acto que como fue de avanzada, digamos, pero hace mucho tiempo que no había un acto frente a la embajada yanqui con quema de la bandera yanqui como reacción, ¿no? Donde, bueno, estuvimos junto con otros. Bien, esto, como digo, podría ser en sí, no me quiero extender más, estoy viendo el tiempo, pero la verdad que es una situación y creo que a la vez también nosotros tenemos que prestar mucha atención a las respuestas de las naciones y los pueblos frente a eso, ¿no? Porque nosotros sabemos que solo la lucha de los pueblos puede demorar, frenar o impedir, digamos, a través de cambios revolucionarios la guerra, ¿no? Y que haga 3 años que Ucrania resiste esa invasión, cuando Putin pensaba que iba a ser un paseo, y que no puedan terminar después de más de un año con la resistencia en Gaza, ¿no? Y después procesos que hay de rebeliones que nosotros a veces, yo me incluyo dentro de eso, conocemos poquísimo, que es por ejemplo todo lo de África, ¿no? Porque es cierto que en África, junto a los procesos que siguen siendo procesos de lucha anticolonial, como puede ser contra los franceses en toda la parte subsahariana, que ahí mismo está permanentemente, junto con esa rebelión, el acecho, digamos así, de las nuevas dependencias, ¿no? Que en toda nuestra historia la hemos vivido alrededor de esto de el amo viejo que quiere ser el amo nuevo, digamos, ¿no? China, Rusia. Pero eso no nos puede impedir ver que hay resistencia y rebelión, ¿no? De procesos que, bueno, no conocemos, tenemos que conocer más de un continente enorme, importantísimo. Y después de nuestra propia América Latina, ¿no? Cuando hablamos del tema de la disputa, yo creo que una de las grandes debates que hay en Estados Unidos es cuál es el camino para recuperar el poderío que a nivel mundial, que todavía sigue siendo la principal potencia, ¿no? Económica y militar, pero con como se comienza a ver y se ha visto tantas veces en la historia, una que empieza a declinar y otra que avanza. Pero en lo que sería su patio trasero, para los yanquis, Argentina es clave, porque no tiene, digamos, la mayoría de los gobiernos no son afines, es decir, ni lo de Boric en Chile, ni lo de Petro en Colombia, ni lo de Lula en Brasil, ¿no? ni lo que el gobierno de Uruguay tampoco. Entonces cuenta con el Bukele, Salvador y Milei, ¿no? Entonces, no hay que sorprenderse, por ejemplo, ¿qué? Ecuador, sí, Paraguay también, ¿no? Pero, de todos modos, la Argentina es clave, ¿no? No es un mérito solo de Milei, digamos, que
el FMI le renueve ahora, le acaba de decir que le va a mandar 2.000 millones, aunque no junte reserva, y que el tema del embajador sea explícito, que viene para garantizar que gane Milei en estas elecciones, como ya lo hizo el fondo con Macri y perdió, ¿no? Siempre esto, bien. ¿Qué? No, México está resistiendo, al revés. Sí, sí, efectivamente. ¿Quién? No, Chile también. Boric es otro que... Bueno, en definitiva, Argentina es clave para los yanquis, podemos seguir con eso. Bien, en realidad volvemos a lo internacional, tenemos que seguir, ¿no? Pero, bien, respecto a este tema de la política y la batalla cultural, me pareció muy bien que lo planteen así. Nosotros desde el comienzo tenemos una discusión, diríamos una duda, y es si el tema de la batalla cultural es un humo, un pretexto, digamos, para tapar la política, ¿no? Para, como quien diría, entretenernos en esas cosas, cuando en realidad lo que importa son las medidas políticas y lo vamos a resolver desde la lucha, que sin duda es lo principal, o si en realidad la batalla cultural es un elemento, o lo que ellos llaman batalla cultural, es un elemento fundamental dentro del proyecto de dominio que tiene esta derecha en Argentina. Yo creo que una de las cosas, para no reiterar, aunque como dice, yo estuve acá ya dando el año pasado, está en el libro, yo pensé igual, tomar un elemento nuevo para ver esto de Milei, que es el discurso de Milei en la derecha FEST, ¿no? Un discurso que no lo han difundido completo masivamente, pero se lo puede encontrar. Y creo que es muy ilustrativo ya donde todo el desarrollo del acto permite ver esta relación entre lo que Milei hace en política. Milei, hablo del gobierno, de todo lo que hay detrás, ¿no? Lo concentramos en una persona que sin duda tiene sus intereses, analizarla también como persona, pero no nos vamos a detener mucho en esto. Pero fíjense, el acto, nosotros planteamos ya en las charlas que hemos dado, que lo de Milei es un fenómeno global, mundial, ¿no? Que él mismo se considera como parte de esa corriente, que le da muchísima importancia a la participación en los eventos internacionales, ¿no? Sea en España, sea en Norteamérica, sea en Israel, donde inclusive se interesa más de representar esa corriente que al país, ¿no? Que es otra de las características, y es una corriente que no es, digamos, solo de un palo, para decir, porque, por ejemplo, Orbán en Hungría, que en realidad tiene como referente a Putin, no a Trump, ¿no? O Meloni en Italia, o toda la corriente de Vox en España, que está peleando ahí para quedarse con la derecha española, porque una de las características de esta derecha, que creo que también hay un tema de por qué decimos nueva, cuando tiene muchísimos elementos de la derecha de siempre. Pero de nuevo, ¿qué quiere decir? Que por un lado, como estamos viendo en Argentina, se ubica para absorber a toda la derecha, ¿no? El fenómeno de lo que está pasando con el PRO no es un fenómeno solo en Argentina, sino que en España Vox está disputando con el PP, ¿no? Y así en los distintos lugares,
y Trump se está quedando con una parte importante del Partido Republicano. Pero además de este hecho de lo que tiene, digamos, de nuevo, es que es una derecha que capitaliza todo el descontento, la bronca, la frustración, el resentimiento que ha generado el fracaso de los gobiernos anteriores, ¿no? Y sobre todo el fracaso de propuestas que despertaron expectativas, como puede ser lo del socialismo del siglo XXI, por ejemplo en América Latina, o lo del propio kirchnerismo y el que terminó con esta situación tan frustrante por no solo la expectativa que había generado, sino por los problemas que provocó, que fue lo de Alberto Fernández y el Frente de Todo. Bueno, no es necesario, pero digamos que nosotros formamos parte del Frente de Todo, no del gobierno, y que ahora pensamos que en relación a Milei tenemos que unir todo lo que se pueda unir para derrotarlo. Y dentro de eso, desde el punto de vista electoral, participamos y buscamos cómo participar en los frentes que puedan armarse con la oposición y donde el elemento principal de la oposición es el peronismo. Digo esto porque hacemos una crítica desde adentro, ¿no? No somos peronistas, pero también nos sentimos en la necesidad de reflexionar, ¿no? En qué medida no hemos podido, desde la izquierda, canalizar nosotros esa ansia y esa necesidad de cambio radical que lo canaliza la derecha, ¿no? No es desde, aclaro, de considerar que la culpa es nuestra, digo, para reflexionar los múltiples elementos que hacen que tengamos una situación donde frente al hecho de procesos que en lugar de resolver las necesidades que estaban planteadas, terminan frustrándose, y la necesidad de nosotros ir a una discusión de fondo, porque está el tema en lo que está planteado en el panorama político, del porqué de eso. O sea, que realmente si no se ataca a fondo los problemas, que en el caso de la Argentina es la dependencia con el imperialismo, la deuda, esa deuda impagable, y donde los dólares, el propio Caputo dijo que ayer, dice, no es que, acá preguntan por qué no hay reservas, no es que no haya dólares, dice, hay 25.000 millones de dólares que hemos pagado en deuda, ¿no? Bueno, uno de los temas es que si no se suspende esa sangría, no se corta, no puede haber salida ni para las necesidades populares ni para la Argentina como país. Tampoco si no se termina con los terratenientes, es decir, el latifundio y los terratenientes. Que, bueno, quiero decir que al no tocar esos grandes problemas, y al pensar además que se puede apoyar en una potencia que nos va a ayudar a salir adelante, sea China u otra. Bueno, esos son los elementos que nosotros, digo para avanzar en un tema que podría estar al final, que es decir, bueno, ¿qué queremos decir en la idea de ir a fondo en el análisis de por qué una derecha como esta puede terminar canalizando, aunque sea transitoriamente, esta idea de que, bueno, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, esto no va más. Y también como un problema actual, que hay una parte que ya desilusionada también de que esto le pueda resolver, no es que ve desde el punto de vista de las propuestas se vuelca, sino que en realidad se expresa en el más de la mitad del padrón que no va a votar, ¿no? Entonces, esta reflexión nuestra
me parece que para comprender mejor el fenómeno y cómo enfrentarlo plenamente, es también en la idea de cómo nosotros, en un momento que es crucial en la Argentina, no porque pensemos que esto se resuelve inmediatamente, ¿no? Pero es crucial en el sentido de si podemos nosotros trabajar con la idea de que esto hay que derrotarlo, pero que a la vez hay una salida que no es más de lo mismo, ¿no? ¿Y cómo es eso? Bien, volviendo entonces al tema de la derecha esta, que es una corriente mundial y que responde a estas necesidades, no sé si alguien vio, por ejemplo, porque en Córdoba se hizo un acto pequeño, pequeño en relación a, como uno podía imaginarse con el presidente, 2.500, prácticamente no dejando entrar a los periodistas, o sea, un acto para su activo y para poder frente a su activo plantear el balance de la gestión y el proyecto y el proyecto futuro. Desde lo que serían los teloneros aparece lo que sería lo nuevo de esta derecha, ¿no? Porque, por ejemplo, aparece el Gordo Dan, que es uno de sus tuiteros, ¿no? Planteando que hay que ir a fondo, que los zurdos, que esto es frontal, que no hay lugar para los tibios, ¿no? Todo hasta que también están las intervenciones de lo que Milei llama los héroes de la batalla cultural, ¿no? Laje, Márquez, y vamos a ver que aparece, digo aparece porque no lo teníamos el año pasado, un nuevo personaje de esta batalla, que es Alex Kaiser, un chileno que vamos a hablar en particular de él, entre otras cosas porque recién lo estamos conociendo. Bien, pero después entonces entra Milei, de nuevo con la música esta, yo soy el rey, yo soy el león, ¿no? Y hace cantar, les pide que canten este canto que dice saquen, con el canto de saquen del cajón al pingüino para que vea que estos pibes han cambiado de idea, siguen las banderas de la libertad, ¿no? Claro, nosotros empezamos cantando saquen al gorila de Alfonsín para que vea, después decíamos, y ahora toman eso, ¿no? Y les pide que canten. Fíjense que esa es la única mención importante en todo el acto a que el blanco de todo esto y la oposición de lo que está haciendo es el peronismo y el kirchnerismo. Porque después se va a dedicar a hacer el balance de la gestión, entonces vuelve a la idea, yendo ya al discurso de Milei. Ustedes no sé qué opinarán de que yo me dedique a analizar el discurso de Milei, pero a mí me parece que hay que tomarlo en serio, que esta es otra cuestión, que no es humo, no, porque ya van a ver, creo que yo es la primera vez que lo veo tan explícito al por qué él entiende, a partir de decir que es el mejor gobierno de la historia de la Argentina y porque es mejor que Menem, ¿no? Y de la historia mundial también, y da los elementos por lo que él cree del balance, pero él dice que tiene que ver que han dado una batalla, ellos dan la batalla en 3 frentes. El frente de la gestión política, de las medidas, el frente institucional, que es en el que tienen que avanzar ahora, y el frente de la batalla cultural, que es el que le va a dar sustentabilidad y permanencia a sus políticas, ¿no? Entonces, cuando él hace la cuestión de la gestión, sería, bueno, todos los
daños que para nosotros ha hecho en todo este tiempo, pero que tiene como balance principal, y que esto entra en la gente, que es el control de la inflación, ¿no? Y a partir del superávit fiscal. Bien, obviamente, todo lo que balancea como sus logros, nosotros, inclusive cuando uno lo va escuchando, va rebatiéndolo, porque ahí está la batalla nuestra. Es decir, ¿cómo logró esto? A partir de un ajuste, o sea, de la motosierra, que recayó no sobre la casta, sino sobre los jubilados, sobre los salarios, sobre nosotros, ¿no? Después la licuación, la licuadora, el otro instrumento por el cual licuó los salarios, las jubilaciones, después el recorte de los gastos. O sea, tiene superávit porque no paga acá y paga afuera. Sería todo lo que paga afuera y paga sobre la base del otro elemento que es la bicicleta, ¿no? Al sector al que favorece centralmente, donde la tablita de Caputo permitió durante todo un año hacer una enorme diferencia entre un dólar planchado, bueno, como fue la tablita de Martínez de Oz o la convertibilidad de Cavallo, ¿no? Cambiar en dólares, ponerlo a interés y volver a recuperar en dólar. Inclusive hay que señalar que cuando dice que se salió del cepo, es mentira. El cepo sigue, y no solo sigue el cepo, sino el control de cambio con todo. Y se liberó para compras de personas, ¿no? Pero el otro elemento, digamos, de estos logros, por lo cual nosotros decimos que tiene pie de barro esta política, es que en realidad la deuda en pesos, o sea, la deuda pública interna, ha aumentado enormemente. O sea que no emite moneda, pero emite bonos, ¿no? Entonces, a las empresas que están esperando que le levanten el cepo de verdad para poder llevarse los 10.000 millones de dólares afuera, que son sus utilidades, sus dividendos, le ha dado dólares en peso, bonos en peso. Y en realidad lo que hemos visto, esta gran inestabilidad, este temblor económico, digamos que lo controlan, pero no se sabe cómo va a seguir, ha sido a costa de que en realidad primero liberaron pesos. Los pesos se fueron, que son creo que se llaman LIFI. Bueno, así como la parte internacional pueden dar charlas acá, también sobre economía, mejor que lo que puedo dar yo. Pero sí es importante ver que en realidad lo que no ha logrado hasta ahora el gobierno es inversión real en dólares, ni con el RIGI, ni con todas las concesiones que se han hecho, ¿no? Y lo que ha conseguido es con deuda, y lo que entra vuelve a salir. Por lo tanto, esta gran pregunta, que es si estas medidas de estabilización van a poder mantenerse en lo económico, y las dudas que hay sobre que se mantengan, es la razón por la que se está esperando, entre otras cosas, qué resultado electoral va a haber, porque de acuerdo a ese resultado electoral puede abrirse la expectativa, si arrasa Milei, como es lo que se propone, que se haya más confianza política, que no vuelva, como dicen ellos, los cucas, ¿no? Bien. Entonces, para esta situación, que en realidad una de las cuestiones fundamentales es que ha estado unido control de la inflación a una creciente recesión, digamos, y desocupación. Entonces ustedes ven que en las encuestas empieza a aparecer mucho más como preocupación el tema del trabajo y la desocupación que la inflación. A la vez hay una situación que también es palpable,
digamos, que el dinero, digamos, cada vez alcanza menos lo que se gana y cada vez se trabaja más. Por lo tanto, esta cuestión de que dan las estadísticas, digamos, oficiales, que baja la inflación y que por lo tanto baja la pobreza, no se condice con la percepción de la realidad de que hay hambre, que cada vez se trabaja más para poder llegar hasta fin de mes y aún así no se llega, que hay mucha más gente que tiene precarizado el trabajo y que a la vez la perspectiva, digamos así, de poder seguir manteniendo aquellas cosas que se habían conquistado a través de la lucha y en el Estado, cada vez está, digamos, la motosierra avanzando sobre cuestiones que son cruciales. La salud, la jubilación, decíamos, la educación, la investigación, ¿no? O sea que otro de los elementos de la gestión que balancea Milei, pero que en realidad está en la base de la contradicción más grande que tiene para seguir llevando adelante esa política, que es la lucha y la resistencia creciente de todos los sectores afectados por esta política. Por lo tanto, sobre la idea del Estado, ahora vamos a ver cuando vaya la batalla cultural qué tiene que ver esto del Estado, pero una de las grandes mentiras es que están contra el Estado, no, están en fortalecer aquellos que son los pilares fundamentales de la dominación del Estado por la clase dominante, ¿no? Que es la represión, la seguridad, la inteligencia. Para eso hay plata, ¿no? Y está claro que es imprescindible lo de la represión y la persecución y la inteligencia interna, porque son conscientes que con esta política no puede seguirse sin ir profundizando la represión. Pero al mismo tiempo las luchas han avanzado, no solo en extensión, no solo en masividad, sino, por ejemplo, en persistencia, ¿no? Es notorio cómo lo de los jubilados, que es sería como un grano pequeño, no es multitudinario los jubilados que van, pero todos los miércoles van, y todos los miércoles los reprimen, y todos los miércoles cuentan, y cada vez se suma más gente que cuenta las consecuencias de esta política, ¿no? Entonces, lo que del Estado están liquidando y que, como dice en este discurso, ¿no? En la derecha FES, él va planteando quiénes son los héroes de cada una de las batallas que está dando. Entonces, de lo económico es Caputo y después está el otro coloso, que es Sturzenegger, que ha hecho 2.800 reformas en el Estado, pero claro, las reformas que ha hecho tiene que ver que el Instituto del Cáncer lo liquidó, el de bueno, cosas que son, ahí es donde uno dice, hay que parar ya esta destrucción, porque lo que va a ser recuperar. Pero volviendo a este tema de por qué se acumula en el sentido de la lucha frente a esta política, es por el odio que va produciendo cada vez que uno ve, por ejemplo, que va una mujer y cuenta que se ha muerto su hijo, que tenía un tratamiento por cáncer y le dejaron de dar, ¿no? Y se murió. O sea que primero denunció y después no. Pero vale, para lo que ha hecho el gobierno, uno pensaría que tendría que haber una rebelión masiva y generalizada y que ya habría que haberlo tirado, ¿no? Pero en realidad lo que ha habido de oleadas de lucha y de crecimiento de las luchas
uno tiene que entender también que los procesos no son cortos, son largos. Y si acá se viene de semejante decisión, sería que el propio Milei dice que para que él llegue se tuvo que dar una tormenta perfecta, que era 3 gobiernos que frustraron, sería el tema de la inflación, una inflación galopante, y la pandemia. Él dice la pandemia eterna, ¿no? Efectivamente son los elementos que se dieron. Entonces, eso no se revierte rápidamente. Conversando de cuándo va a terminarse esto, le decíamos, escúchame, Menem duró 10 años con todo lo que hizo. Bueno, no nos preparemos para aguantar 10 años Milei, ¿eh? Acá todo va más rápido, pero quiero decir que todavía no son 2 años, ¿no? Y ya avanzó la coordinación de las luchas, es decir, hay un avance de las luchas, no solo cuantitativas, sino cualitativamente. Y me parece que esto es importante registrarlo. Bien, entonces el primer elemento, que sería el de la gestión, lo que plantea Milei es que en realidad para que lo que tiene ahora como batalla es la institucionalización, ¿no? Y acá viene el tema que esta batalla es la que estaría en curso, porque para avanzar con las reformas profundas, entre comillas, de ellos, que necesitan y que el fondo le exige. ¿Se ha enredado? Bueno, entonces tiene que producirse, dice, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, ¿no? Siempre en la dirección, ya sabemos en qué dirección. Y entonces dice, nosotros tenemos que cambiar la situación que tenemos, donde solo tenemos el 10% del Senado y el 15% de diputados. Y entonces, toda la política en este momento, y ahí la heroína es el jefe, o sea, Karina Milei, está concentrado además en la batalla de las batallas, que es la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí aborda una de las contradicciones que apareció en La Libertad Avanza, que es entre lo que Milei explica, la necesidad de pragmatismo y verticalidad para avanzar en el territorio, ¿no? Y que hay que avanzar con la casta. Es decir, ¿quiénes son el equipo de Karina Milei? La casta de las castas. En primer lugar, Paredes, que ha pasado por todos los gobiernos y que ahora es el gran armador en la provincia. Los Menem, toda la familia Menem, el Lule Menem, el Martín Menem, todos los Menem. Claro, entonces esta casta pura, digamos, le ha dado todos los cargos territoriales a los que vienen del PRO, del masismo, todos los de Randazzo, ¿no? Entonces, y no el otra ala, que es la que estaba en el acto, ¿no? Que es el ala de lo que llama Milei la infantería tuitera. Bueno, sí, él dice, pero vendría a ser las fuerzas del cielo, esa agrupación, eso que sería el que le permitió en gran medida, desde el punto de vista electoral y demás, ganar, y con un gran artífice, ¿no?, que le dicen el mago del Kremlin, que es Santiago Caputo, que quedó corrido del armado electoral y quedó corrido a la vez todos los jóvenes estos de los puestos que buscaban. Y sobre todo quedó claro
que ya el tema de contra la casta no va más, porque son casta, y mostraron que eran casta. Entonces él explica que eso es necesario para institucionalizar y poder avanzar. Y entonces ahora el enemigo es el partido del Estado, ¿no? Los que quieren defender el Estado, como decíamos antes, aquellos aspectos del Estado que la lucha popular ha conquistado, que el Estado se haga cargo también de necesidades del pueblo y de la población, educación, salud, investigación, rutas, obra pública, bueno, todo esto que ha caído. Bien, entonces, esta contradicción se agudizó y también se agudizó por arriba, provocado por el crecimiento de las demandas y luchas por abajo. Una de las contradicciones que sí se cantó bastante en este acto contra la traidora Villarruel, la perversa traidora, bueno, le dedicó varias cosas a eso, ¿no? Bruta. Bruta, exacto, la bruta traidora, gracias, no me acordaba el calificativo. Bien, bueno, está claro, voy dando que por qué cuando nosotros planteamos la más amplia unidad en la lucha y en las urnas para derrotar esta política, es porque la batalla electoral es clave, porque en realidad Milei se propone, después de haber absorbido al PRO y prácticamente haberlo liquidado, ¿no?, arrasar en octubre. Y si arrasa en octubre, obviamente va a ser un golpe importante para las luchas y va a ser un espaldarazo para la política de Milei. Por supuesto que la lucha va a seguir y que lo electoral no define la batalla definitiva, pero para nosotros es una instancia donde tenemos que, al tiempo de poder unir todo lo que se pueda unir para derrotar en las urnas a lo de Milei, pensar que esa propia batalla la tenemos que ganar o la podemos ganar si ganamos a esa mitad que no va a votar porque no está de acuerdo con ninguno, ¿no? Bueno, dentro de eso están los jóvenes, exactamente. Hay muchos viejos que dejaron de ir a votar, pero los jóvenes siguen yendo a votar los niños. Igual hay una parte de jóvenes que no vota ninguno, ¿eh? Quiero decir que hay una parte de jóvenes que van, de viejos que van. Bien. Esa es una contradicción que tenemos que abordar, porque no hay en la gente que no fue a votar, no hay un germen de cuestionamiento al cretinismo parlamentario. Sí. Hay un sector importante. Digamos, la contradicción es que nosotros tenemos que influir en las masas para que en esta batalla electoral podamos golpear a Milei y a la vez tenemos que, con esa masa, tenemos que acompañarlo en esta crítica a que la democracia parlamentaria no va a resolver, porque esa masa que no fue a votar, ¿qué decía en la calle? No, si no fuimos a votar, hay desencantados, hay de todo, ¿eh? No está, por eso, no con la idea de, bueno, no me importa, ¿no? Porque, es decir, tomemos lo siguiente, hay que investigar los distintos elementos por el cual el 50% de la población no va a votar, ¿no? Sí, ¿cuánto hay en eso de conciencia de que este sistema y lo parlamentario no le resuelve ni le va a resolver? ¿Cuánto hay de posibilidad ahí que en la búsqueda de una salida que sepa que no es individual sino colectiva? ¿Y cuánto hay que combatir en eso de una idea yo me arreglo solo? Porque también hay un elemento, ¿no?
Sí, no, y de decir, bueno, a mí déjame, nadie me va a resolver, yo me arreglo solo, ¿no? Bien, quiero decir, esto sería interesante porque si nosotros no podemos, ahora, por supuesto que lo más importante de esto es lo que está en la calle y está luchando, que es mucho, ¿no? ¿Y dónde va a ir eso? Bueno, yo para ir al segundo tema, que ya creo que es hora, ¿cómo conciben, es decir, por qué la batalla cultural para digamos, no toda la derecha extrema, alternativa, etcétera, le da tanta importancia a la batalla cultural? Pero nosotros estamos en el caso, digamos, de alguien que le ha dado una importancia muy grande. Y entonces es correcto pensar si no es como es para entretenernos en otra cosa. Y en realidad yo creo que es muy claro por qué le da y tiene sus fundamentos. Porque la idea que hay es que ellos tienen que poder volver a ganar la conciencia y la cabeza de la gente, ¿no? Que consideran que ellos, digamos, los sectores dominantes, y en este sentido Milei dice, el liberalismo ha secundarizado de la gente y los ha llevado a tamañas conclusiones. Entonces sistematiza en 7 parásitos. Uno es la justicia social, y Milei lo va diciendo y va argumentando. La justicia social es uno de esos parásitos, que en realidad parte de la idea de que del robo, o sea que para poder darle a los que tienen hambre, ¿no? Hay que sacarle a los que tienen riqueza, y eso es un robo. Por lo tanto, tienen que atacar la idea de la propiedad, que son los 3 valores que ellos levantan como los únicos valores naturales. Esto viene desde la escuela austríaca, que son la propiedad privada, la libertad individual y de mercado, y la vida considerado como no solo la vida que hay que defender, que cada uno se la defiende, sino la vida de él por nacer. Por eso enfrentan la lucha del derecho al aborto legal, gratuito, etcétera, ¿no? Como una de las cosas que enfrentan. Pero entonces la justicia social es una aberración, que dice bien, el marxismo lo ha llevado al máximo, a través de esta idea de que, bueno, todo lo que aquí viene la batalla que sí hemos dado históricamente y que no la tenemos que perder, que es que de dónde proviene la riqueza, ¿no? Del trabajo. No hay otra fuente que produzca valor. En cambio, lo que cree que la batalla cultural es una pavada, yo les digo, no, es la base donde nos están disputando las cuestiones más de fondo, ¿no? O sea que si los héroes son los empresarios, ¿no? No los nacionales, que los está liquidando a todos a partir de la idea de país que tiene, de volver al país de un núcleo, ¿no? Pero sí, entonces, bien, ¿y por qué? Fíjense qué interesante, dice que todo este Kaiser, ¿no? Dice que el origen está en Rousseau. Dice que sí, que Rousseau en realidad es el gran antecedente del marxismo, porque Rousseau planteó, bueno, más o menos conocemos que una de las cuestiones de Rousseau es que plantea que en realidad todos los productos que hay en la naturaleza son de todos, y que no hay derecho, empezando por la Tierra, que alguien se considere dueño de una parte del planeta, ¿no? Claro, uno efectivamente es absurdo, porque una parte... Ahora, entonces evidentemente, llevado en su desarrollo lo de la justicia social, está basado en el otro microbio, como dice, parásito, que es el de los derechos sociales.
porque dice, decir que donde hay una necesidad hay un derecho es aberrante, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad está negando la ley principal de la economía, que es la escasez, ¿no? Entonces, como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, sí, nene, pero acá lo que se está discutiendo es que hay un puñado que se lleva la mayor parte de la torta y dejan migajas para los miles de millones. Entonces, bueno, ese es digo porque a cada parásito, donde ellos van a trabajar a fondo para meter esa ideología, ¿no? Nosotros tenemos que contestar con nuestra batalla cultural, con nuestra idea que parte de la realidad científica, no de la, y que bueno, tiene, el otro tema es, dice el tercero, es la idea de que hay que respetar la diversidad, la equidad o igualdad y la inclusión, ¿no? O sea, acá viene por qué la ideología de género hay que liquidarla, porque, bueno, todo ¿por qué, por ejemplo, a los discapacitados, lo que dice Milei, y el otro que lo ha formulado, diciendo, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de que a vos te ha tocado un hijo defectuoso? Hacete cargo vos, ¿no? Ahora, eso que indigna, porque el tema de la indignación es clave, no es Ana Quiroga, ¿viste? Insiste tanto en el tema de la indignación, porque indignarse es reaccionar frente a aquello que está cuestionando ya la dignidad humana, ¿no? Y eso es lo que esto es el capitalismo en puro, digamos, tratando de sacarse de encima y en el momento imperialista todo aquello que se le ha ido conquistando con la lucha, ¿no? En ese sentido sí diríamos lo viejo de siempre, pero el tema es que es un gran retroceso en ese sentido, y lo nuevo es que consigue aval de masas para eso. Eso es lo nuevo, y que lo tienen perfectamente planificado para hacerlo, no es un producto de la improvisación, ¿no? Bueno, el otro tema, dice, es la responsabilidad social empresarial, y ahí va a enfrentar a la teoría social de la Iglesia, a la idea de todos estos elementos que nosotros cuestionamos porque son, en definitiva, parches en el sistema, digamos, y hay que ir a fondo. Para ellos no son parches, son elementos que le quitan rentabilidad y ganancia al capitalismo. Entonces, que los empresarios se dediquen a hacer lo que es su función, que es explotar fuerza de trabajo, sería, y que no se metan en esta cuestión que le han metido, que tienen que hacer, cómo es cuidar el aspecto social. Vieron, entre paréntesis, que el Ledesma, que había armado cuando vino toda la lucha y demás, una oficina para tratar temas sociales, daban becas y demás, y ahora le han hecho caso a Milei, han liquidado totalmente eso, que le lleva guita. Bueno, dice, el otro parásito es el neoliberalismo como cuco. Dice, han logrado implantar, ¿no?, que el problema es el neoliberalismo. Claro, uno se queda pensando, si nosotros también decíamos que lo que llaman neoliberalismo es en realidad el capitalismo, no vale, ¿se acuerdan? Vale, pero para ellos, claro, como atacaban el fenómeno y lo transformaron que era todo lo malo y toda la lucha era contra el neoliberalismo, bueno, hay que sacar ese cuco. Y finalmente dice, todo esto a la vez exige que el Estado se haga cargo. Por lo tanto, el otro parásito es la idea del Estado benefactor. Eso hay que liquidarlo, ¿no? Y por último, dice, hay que liquidar, el otro parásito es la idea del salvaje bueno, del buen salvaje. ¿Y a qué se refiere? Que toda la crítica a lo irracional y destructivo del planeta, que es el capitalismo y el imperialismo, ¿no? Que esa idea de que, bueno, hay que preservar la naturaleza,
¿Cómo? Si el mundo ha avanzado gracias a destruir la naturaleza. O sea, no sé si estamos claros que esta gente no se detiene. O sea, están en una ofensiva en el terreno ¿no? Porque a la vez tienen claro que es donde tienen más pies de barros. ¿Por qué? Porque esto lo pueden sostener si les va bien económicamente, digamos, ¿no? Digo en el corto plazo. Si realmente, como pareciera, esto no tiene posibilidades de sostenerse y de sustentabilidad, bueno, ellos tienen que lograr, que me parece que acá hay un tema, lo dejo ya para que lo conversemos, de que han ganado a una parte. En la idea, por ejemplo, de que está bien, esto no llegó a fin de mes, ¿no? Pero bueno, los precios están más o menos estables, pero además no se puede resolver en 1 año y medio 40 años de desastre, ¿no? Entonces, si no hay una perspectiva de que se puede cambiar para mejor, ¿no? Y en los jóvenes, yo creo que acá hay docentes, ¿no? Debe haber algunos, veo. Bueno, hay mucha preocupación en los docentes de escuelas secundarias, de las cosas de sectores humildes, ¿no? De cómo hay cosas que ya sería de opinión pública, digamos. Un profesor me decía, le digo, pero no, yo veo que los jóvenes también siguen, ¿cómo es?, con ideas avanzadas, progresistas. Bueno, dice, yo no veo tanto eso. Y me decía, por ejemplo, dice, yo antes entraba y decía, ¿qué tal, chiques? Y entonces me saludaban con simpatía, un profesor. Ahora yo entro y le digo, ¿qué tal, chiques? Y me saltan. Bueno, ¿qué le piensa usted? Hable bien, salude bien. O sea, la idea que se adoctrina. Bueno, no es todo. Yo estoy diciendo algo de esto hay, no es todo, evidentemente, si no estaríamos... Bien, o sea que ellos se proponen desterrar estos parásitos ideológicos que todavía quedan. Y entonces dice, acá vendría, tenemos que ser, ¿por qué plantea la tabula rasa, Milei? No sé si ustedes han... Bien, en primer lugar, porque no importa lo que hayan sido antes, si hoy abrazan a la libertad, vengan, uno. Pero también dice, aún en esas mentes infectadas por estos parásitos, siempre queda algún elemento de la libertad. Y alrededor de la idea de la libertad, o como decía, se los puede convencer. Y por eso tiene importancia esta batalla. Bueno, y finalmente, podemos seguir hablando de lo de Milei. Milei se plantea, esto es importante, que ha llegado el momento del pragmatismo, la verticalidad y el orden. Y que así como él necesita, y les dice a ellos, ustedes son mi infantería digital. La infantería digital, dice, lo novedoso de nosotros es el método con el que hemos llegado, ¿no? Entonces él dice, no ha sido una lucha corta, es una lucha larga. Y tenemos que pensar en una larga marcha también nosotros. Donde dice, a mí dice, me llevó 10 años en los medios y 15 años en la academia, ¿no? Y en realidad he podido, cuando se dieron este caldo de cultivo que él dice la tormenta perfecta, producida por estos 3 elementos que él da, entonces yo he encontrado como cosa novedosa la plaza, ¿no? Y levanta, dice, y extraordinaria arma que es el celular, ¿no? Y entonces dice el celular que ha permitido terminar con la intermediación mediática,
y donde cada uno puede llegar con lo suyo a, bueno, obviamente no nos creemos solo que su larga marcha haya sido en los medios y en la academia, siempre no sería nuestro parásito mental, nos lleva a pensar qué fuerzas poderosas han estado detrás, ¿no?, que han permitido que esto, encontrando el personaje lo suficientemente desquiciado como Milei, para poder, porque también había que encontrar quien pudiera encarnar esto, pero hay que ver quiénes lo prepararon, lo patrocinaron, no somos Eunequian, el Círculo Rojo, no somos ingenuos de creernos, pero sí de darle importancia a lo que han ido sintetizando, seguro con ayuda de todos esos intelectuales orgánicos que tiene hoy, del camino para poder, además, usando a su favor toda la tecnología moderna, ¿no?, y toda la cuestión esta que la pandemia ha servido muchísimo en esa dirección, donde esta cuestión del encierro, sobre todo de los jóvenes, con nada más que las redes, el celular y demás, lo han aprovechado a su favor. Bien, bueno, sí, nuestra batalla cultural la he ido dando en cada idea de contra lo de ellos. Yo creo que el centro de lo nuestro es volver a ganar, quiero decir, incrementar, aumentar, que seamos muchos más, ¿no?, los que no solo enfrentemos la política de Milei, sino que estemos convencidos de la posibilidad de un mundo mejor, es decir, una sociedad que no esté basada en esto y que tengamos nuestra propia infantería en las calles, también digital, es decir, que usemos todas las armas para lo nuestro, ¿no?, para que entonces la perspectiva que hace a nuestra razón de ser como personas y como organización, que es poder abrir un camino liberador para el pueblo, para la patria, cosas que creemos firmemente, ¿no?, y que por eso mismo siempre buscamos la posibilidad de transmitirla con convicción, donde lo racional esté unido a este sentimiento profundo de rebelión frente a la injusticia y de esperanza de que esto puede cambiarse y de que vale la pena la lucha y dar la vida por esto, ¿no?, que esto también se contagia, como diría Milei, no solo se contagia, o sea, que, y bueno, ahí está, digamos, el desafío. Bueno, muchas gracias, Rosa. A ver, dos cosas. Una, si les parece, abrimos el espacio para intercambiar opiniones. Sí. Intercambio, dudas, preguntas, debate, lo que fuera, en relación a estas cuestiones planteadas hoy acá. La otra, no menor, hay un buffet. Está ahí al final, ¿no? Para quien quiera tomar o comer algo, ¿no? Creo que hay empanada y como bebida cerveza. Así que bueno, mientras hacemos el peloteo, la conversación, si alguien quiere o después, tranquilamente se puede ir. Bien, queda abierta Allá hay muchos, allá atrás hay muchos que deben querer opinar. ¿Qué? La ola de opiniones puede venir de atrás para adelante o de adelante para atrás. No, bueno. Hasta allá no